Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Primer ministro se pronuncia sobre la posición de la presidenta del Parlamento en cuanto al presupuesto 2015. Fuerte candela consumió parte delantera del ex-Codemsa. Murió la niña chilena que le pidió a la presidenta de su país la eutanasia. En el partido de fútbol Boca versus River, hinchas ceneices rociaron de gas pimienta a los jugadores del equipo rival. En Viena lanzan campañas en semáforos que muestran figuritas homosexuales. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. La difícil situación que se presentó la semana pasada en cuanto al tratamiento del presupuesto del 2015 en Aruba abrió varios debates en cuanto a la relación que se vive entre los partidos. Pues bien, frente a la postura de la presidenta del Parlamento, el primer ministro indicó que respeta esta posición de haber votado en contra del presupuesto 2015. Como líder del partido ABP, el primer ministro Mike Eyman llevó diferentes conversaciones con la presidenta del Parlamento, Marisol López Trump, en cuanto a su preocupación por el presupuesto 2015 y si este cumple con los requisitos estipulados en el protocolo que el gobierno firmó con Holanda o no. El mandatario Eyman indicó que la señora López Trump le indicó que la situación es sumamente penosa de experimentar el año pasado, donde Staten aprobó un presupuesto que después no fue llevado y no fue ejecutado inmediatamente. El hecho es que se quiere tener un seguro en este presupuesto y que éste tenga suficientes medidas para la reducción del déficit del país Aruba. Es por eso que ella votó en pro a la enmienda que del aumento del BAZB, pero contra el presupuesto, según el mandatario Mike Eyman. Él indicó que López Trump no se sentía segura que se tuviesen suficientes medidas en el presupuesto para garantizar que este sea aprobado. Atención, que ayer en horas de la tarde se desató un incendio en el terreno del ex-Codemsa en Cumaná. Allí fue necesaria la presencia inmediata de bomberos, cuerpo policial y recherche, quienes lograron controlar las altas llamas que al parecer fueron producidas de forma intencional. Ellos comenzaron una ardua investigación. El jueves, en horas tempranas de la noche, la policía fue enviada con urgencia en dirección de ex-Codemsa porque el lugar estaría en candela. Allí se presentó un fuego bastante grande que tenía grandes amenazas. La primera unidad de bomberos llegó para cortar el candado de la puerta del curá y entrar para así poder empezar a pelear con esta candela. Diferentes materiales, entre otros palos, fueron los que ocasionaron esta candela. Este caso es extraño y por eso pidieron la presencia de recherche para empezar con una investigación. Esta parte en horas que la candela empezó no son más usadas. Esto quiere decir que se sospecha que la candela fue intencional. Quizás las investigaciones de recherche ayudarán para saber cómo todas las cosas empezaron. Después de un rato, los bomberos lograron apagar el incendio. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Empezamos con la triste noticia de la muerte de Valentina Maureira, la menor de solo 14 años que en febrero había pedido a la presidenta Michelle Bachelet que la autorizara a dormir para siempre. Su partida deja instalado el debate sobre la eutanasia en los enfermos terminales en Chile. Soy Valentina Maureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Fue un llamado desesperado después de 14 años de una batalla agotadora, 14 años entrando y saliendo de hospitales, 14 años luchando contra una enfermedad que fue deteriorándola de a poco. Cuéntame qué cosas te ayuda a hacer tu mamá en el día. Lavar la ropa y darme los remedios. Conocimos a Valentina cuando era una pequeña niña. Su familia recibió su diagnóstico como un duro revés ya repetido. En 1996 habían despedido a otro hijo por la misma enfermedad. La fibrosis quística es hereditaria y va deteriorando los pulmones y otros órganos vitales. Me costó porque yo había pasado ya con mi otro hijo 5 años lo mismo, pero le pedí mucha fuerza a Dios y acá estoy, luchando por ella. Yo lo más que quiero hacer es bailar, jugar y a veces dibujar.
Nunca bajó los brazos hasta febrero de este año, cuando el video que subió a Facebook dio la vuelta al mundo. Le pidió una eutanasia a la presidenta. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad. En Chile, un adolescente de 14 años grabó un video en el que le pide a la presidenta Michelle Bachelet que le dé la orden para que pueda dormir para siempre. Su llamado remeció a nuestro país y tuvo ecos globales. La presidenta la visitó 2 días después. Su familia asegura que la menor le pidió a la mandataria mejorar la cobertura para las enfermedades poco frecuentes. Porque son 14 años de lucha. Y no es tan solo yo, sino que son mis amigos, los demás con fibrosis quística, que a veces pueden estar peor que yo. Desde enero permanecía internada, sus pulmones iban empeorando y este miércoles ella misma, quizás anticipándose a lo que venía, contactó a la presidenta por WhatsApp y le pidió que fuera a verla. Pidió hablar con la presidenta y vino a verla ayer la presidenta y hablaron porque ella quería despedirse y darle las gracias. La mandataria estuvo más de 1 hora a la tarde de este miércoles con Valentina. Se fue cerca de las 9:30. Pasada la medianoche, la joven empeoró. Ya ella, para ella me despedí, porque ya perdió el conocimiento, ya está como agonizando ya. Valentina murió la tarde de este jueves, 25 minutos después de la 1. Una insuficiencia respiratoria irreversible, complicación propia de su avanzada enfermedad. Su hermana la despidió a través de Facebook llamándola una gran luchadora. Su padre seguirá adelante con sus deseos de fortalecer la donación de órganos y legislar sobre la eutanasia. Sufre toda la familia, un desgaste emocional y económico. Hay que hacer algo y espero que se haga antes que se vaya la presidenta. Una familia, unos amigos, un entorno que respetó el deseo de Valentina de querer morir, pero al mismo tiempo hicieron lo imposible por más de 1 década por mantenerla con vida. Soñaba con bailar, soñaba con ir a pescar, soñaba con pololear. Ella quería hacer la vida de una niña común y corriente, solo quería eso, no quería estar más en el hospital. Gracias también a toda la gente, a todas las personas del mundo que me han apoyado, me han escrito mensajes. No lo he podido responder todo porque son muchos. El cuerpo de Valentina fue trasladado hasta el gimnasio municipal de su natal Melipilla, donde este sábado se espera que sea despedida por una multitud. La vida entera dedicada a una batalla que este jueves se perdió. Su partida nos deja el debate sobre si los enfermos terminales tienen o no el derecho de decidir dormir para siempre. Sufro de fibrosis.